aquí en la tierra, hijos del Altísimo, dice, ¿no es cierto? Bien. Y también que había gente poderosa, ¿no es cierto? Bien. Gente fuerte y poderosa. De hecho, que ahí la expresión fuerte es fuerte, pero una cosa es que diga la palabra fuerte, hombre fuerte, ¿no? Y antes del diluvio estamos hablando, aunque después también aparece más adelante el mismo concepto. Va a usar la palabra fuerte. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo les comenté varios personajes bíblicos que dice, se hicieron fuertes y pecaron, ¿no? Bueno, y la palabra es fuerte de fuerte, como si yo tuviese fuerza para levantar 200 kilos ahora, es la misma palabra. Lo que pasa es que uno cuando traduce la expresión en la Biblia, tiene que entender a qué se refiere, porque si en el antediluviano también dice que había hombres poderosos y fuertes, uno puede pensar que tenía una vitalidad, una constitución física, lo cual podía ser cierto también, ¿no? Que había gente muy fuerte físicamente y sin tomar tanta vitamina como tomamos ahora, ¿cierto? Claro. Pero la verdad que aunque la palabra es fuerte de levantar algo, por ejemplo, lo mismo que después los otros personajes bíblicos que eran reyes y príncipes de Israel, que se hicieron fuertes y pecaron, ¿no es cierto? Porque la expresión es la misma, pero cuando está en un contexto determinado implica soberbia, autosuficiencia. ¿Okay? Entonces uno cuando traduce puede traducir esa palabra, pero cuando va a interpretar el pasaje y delinear el concepto bíblico, entonces ya tiene que cambiar de vocablo para poder traducirlo. Entonces, por alguna razón, si eran hombres tan fuertes y poderosos, ¿no es cierto? Como dice allí, por alguna razón vino el diluvio, porque va a ver un poquito más adelante, antes del diluvio, que dice que había una corrupción y una perversión. ¿Se acuerdan que yo en algún momento le nombré 3 o 4 palabras, o 2 o 3? Hay 4, creo, 5 que delinean la perversión y son una más cruda que la otra. Y estos hombres poderosos están un poquito más atrás en la narración bíblica. Entonces, si eran fuertes y poderosos, ¿qué fue lo que hizo que el Señor mandara un diluvio? ¿No es cierto? Porque era perversión. Quiere decir que la fuerza y el poder que ellos ostentaban delante de todo el mundo era de tiranía, de perversión, de lujuria, de lascivia, de crueldad. Esa es la verdad. Y entre ellos, ¿no es cierto?, hubo muchos personajes en la Biblia. Por ejemplo, Nimrod. Les voy a mostrar algo. A ver si se acuerdan ustedes. Esto lo leo ahora porque después ya no lo voy a leer. En Génesis, ahora les voy a preguntar. Ustedes se acuerdan que después lo voy a anotar. Noé, después lo anoto los nombres, ¿cierto? Noé tuvo 3 hijos, Sem, Ham y Jafet. ¿Qué serían? Shem, Ham y Jafet, ¿no es cierto? Después vamos a poner incluso la traducción para que ustedes vean. Y entonces, Ham, ¿no es cierto? Acá nosotros tenemos Cam en la Biblia, algunas Biblias traducen, nosotros ponen Ham, que significa, el nombre de Cam significa caliente, ardiente. El concepto del personaje, ¿no es cierto?, es que era el carnal. Entonces, cuando uno lee en el capítulo 10 de Bereshit, de Génesis, usted va a ver, ¿no es cierto?, que en el verso 6 dice los hijos de Cam, ¿no es cierto? Bien, voy a mostrarlo para que es bien significativo. La Biblia nos da ciertos indicadores y uno los tiene que ir sobrellevando a lo largo de toda la Biblia, aprendiendo. A veces nos damos cuenta de algo, otras veces nos damos cuenta de otra cosa. Nosotros sabemos que en la lectura de esta semana, ¿no es cierto?, corresponde al pasaje también de Noé, en este caso, ¿no es cierto?, la descendencia de Noé, ¿no es cierto?, y acerca de Nimrod y también la famosa Torre de Babel. Bien, acuérdense de Cam, los hijos de Cam, y entonces del verso 6 al verso 18, si usted toma después el trabajito de contar los nombres,
usted va a ver que dice que Cam tuvo 3 hijos, o Ham, ¿no? Que era Cush, Misraim, que es Egipto en este caso, ¿no es cierto? Este es el personaje que va a dar origen a Egipto. Fut y Canaán. Un día vamos a ver si estos personajes, estos dónde están o dónde estuvieron, ¿no? Y luego dice, los hijos de Cush. Cush es el primer hijo de Canaán, de Cam. Y entonces nombra a los personajes. Cush, ¿no es cierto?, engendró a Nimrod, dice el verso 8. Okay. Y aquí aparece lo mismo la palabra poderoso, que es la palabra Gibor. Es la misma que aparece como vigoroso, por ejemplo, en el verso 9 2 veces. ¿Sí? Y es bien interesante, la palabra Gibor aparece bastantes veces, no en la Biblia, bastantes veces, pero en Génesis solamente aparece 4 veces. Aparece estas 3 veces aquí, en el verso 8 como poderoso, en el verso 9 como vigoroso 2 veces, y aparece en el capítulo 6.4 de Génesis, en el 6.4 de Génesis, cuando dice que había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se ligaron los hijos de Dios, las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los Giborim, los valientes. Es la misma palabra que aparece como poderoso y vigoroso en el otro pasaje, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Ahora, fíjese que después viene el diluvio en el capítulo 7. Si uno interpretara mal la escritura y quisiera ceñirse nada más a un contexto, si quisiera uno hablar del capítulo 6.4, dice fueron varones de renombre, ¿no? La palabra no dice renombre en hebreo, dice nombre directamente, nada más que al decir varones de nombre, en español había que poner renombre, sino había que poner de fama, reputación, etc. Sin aclarar el siguiente concepto, ¿no?, que modificara el adjetivo. Porque ahí no dice, entonces si yo pudiese poner varones de fama, entonces fama buena o fama mala. ¿Entiende? Hay modificadores. Obviamente en hebreo no está, por eso uno tiene que interpretar. Entonces aquí había personajes antediluvianos que de esencia personal no había nada. Era esos varones de renombre, ¿no es cierto? Usted va a ver en la Biblia, porque el hombre siempre se quiere hacer un nombre, y Dios dice, el nombre me lo hago yo. Y dice Dios, en muchos pasajes, ¿no es cierto? Y si alguien te tiene que dar un nombre, ¿no es cierto?, dice Dios, te lo tengo que dar yo. Nunca hay que conseguir un nombre antes que se lo pongan a uno. Y ese fue el error de toda la humanidad, hasta el día de hoy. De querer ponerse un nombre, ¿no es cierto?, antes de que Dios se lo ponga. Dios dice, yo te puse nombre. Pues los viernes estábamos viendo, ya terminamos este miércoles, no se extendió un poco, pero por otro motivo, estábamos viendo las cosas que Dios esconde para los hijos de Dios. Muchas cosas que aparecen, dice, cosas escondidas en el Tanaj y en el Brit Hadashah. Y entonces, le estaba mostrando a los hermanos, si uno no conoce la historia de Israel, extrabíblica también, y bíblica, pero extrabíblica también, y si uno no conoce la cultura, la tradición de los países circunvecinos de Israel, es muy difícil captar profundamente, por así decirlo, cuando, ¿no es cierto?, y Yeshua transmite en la isla de Patmos a Juan, ¿no es cierto?, y le dice, en la congregación de Pérgamo, ¿no es cierto?, les dice que a todos los que permanecieran libres de todo aquello que se estaba haciendo malo allí, ¿no es cierto?, porque le dice, tú estás en el trono de Satanás, le dice. Pues yo les conté a los hermanos un poco el miércoles dónde estaba sentado Pérgamo, 70 kilómetros de Esmirna, qué significaba Esmirna. Le hablé de algunos filósofos griegos que andaban por allí porque era la cultura de la filosofía. Si uno lee los filósofos griegos va a ver que decía que andaban por Esmirna, por tal lugar y tal otro, y todos los personajes griegos, porque Esmirna era la cuna de la filosofía, y Pérgamo tenía la literatura, etc., ¿no es cierto? Era tanto como Alejandría, Pérgamo. Y entonces le dice,
Tú estás buscando del Señor, del Dios Altísimo, estás buscando, pero estás, tu lugar donde estás asentado, no, uno está allí y dice, y este es el trono de Satanás, pero aún estando, viviendo en un lugar que es el trono de Satanás, le dice, tú puedes igual mantenerte. ¿Vieron cuando decimos las influencias de fulano, las influencias de mengano, las influencias de esto, aquello, lo otro? Yo pienso que sí existe, pero si uno tiene una formación cabal, buena, ¿no es cierto?, fundamentada, cimentada en lo que es bueno, y por más que uno esté viviendo en un lugar que se le llamaba el trono de Satanás, en definitiva, ¿no es cierto?, igual se podía mantener. Y le dice, pero si tú persistes, yo te voy a dar, ¿no es cierto?, te voy a dar el maná escondido, te voy a dar una piedrita blanca y un nombre. Entonces, yo sé que muchos lo interpretan de distintas maneras, pero si uno no conoce, yo les mostré a los hermanos ciertas culturas circunvecinas de Israel y un poco más alejadas, ¿por qué lo de la piedrita blanca? ¿No es cierto? ¿Y por qué lo del maná escondido? ¿Por qué es lo que significaba? Y estamos viendo eso. ¿Y por qué, por ejemplo, el nuevo nombre? ¿No es cierto? Dios le dice a Isaías, dice, bueno, que iban a seguir adelante y yo te voy a poner un nuevo nombre. Dice, Etzibá, el deleite que viene para Dios, ¿no? Etzibá. ¿No es cierto? Es Dios el que se lo pone. El problema es cuando todas estas gentes que estuvieron aquí y posteriormente también, aún dentro de la Biblia en general, todos se quieren hacer el reconocimiento, la fama, la reputación y el nombre, ¿no es cierto?, a expensas y espaldas de Dios. Y cuando pasa eso, como que a Dios le pueden robar la gloria, y Dios no lo va a permitir. Y fue por eso precisamente que vino el diluvio, ¿no es cierto? Por un lado, el diluvio, porque todos se querían hacer fama y reputación, personas de renombre, porque uno dice, se destruyó la torre de Babel, ¿no es cierto? Y se dispersaron a las naciones por el mundo, confundiéndole las lenguas. Uno dice, bueno, pero ahí es donde se quisieron hacer un nombre. Vio que dice, hagamos un nombre, pero no es ahí solamente. Aquí también en el otro pasaje dice que eran hombres, ¿no es cierto?, de renombre, varones de renombre. Entonces cuando uno analiza dice, mire, se dispersaron, ¿no es cierto?, por esto, pero también el diluvio vino por eso del renombre famoso. Y eso de tener fama, renombre, pero eso con maldad todo eso, ¿no?, hizo que la gente se corrompiera, ¿no es cierto?, que tuviera lujuria, lascivia, perversión. Las palabras hablan de ser un mundo insano, ¿no es cierto?, totalmente insano. Y entonces, me quedé con esto de aquí. Si usted lee después Génesis 10, de 6 al 18, va a ver que dice, bueno, en el verso 7 dice, Cush engendró a Sebas, los hijos no dicen engendró ahí. Y los hijos de Cush, Seba, Ávila, Sabta, Ram y Sabteca, bueno, y así sigue, ¿no es cierto? Y obviamente Nimrod era hijo de Cush y nieto de Noé, ¿correcto? Este famoso personaje. Este personaje ha dado tanto que hablar que una vez ni se imagina las cosas y los libros que se han escrito desde la antigüedad hasta ahora, ¿no es cierto? Incluso hay conjuntos de rock que tienen el nombre de Nimrod, y en serio, hay de todo un poco en el mundo bajo el sol que tenemos. La gente a veces no sabe ni lo que pone, ¿no? Pero son medio rockeros pesados, eso también, sí. Bueno, pero no importa. Yo no sé ni lo que es pesado ni liviano, pero ustedes sé que le llaman así. A mí me gustaba el bolero, rocleto, la balada, eso me gustaba, y lo demás no, en serio. A pesar de que me crié también en ese. Y entonces se va a llegar hasta el verso 18, que dice, y al Amateo. Pero si usted cuenta desde Cam hasta el Amateo, ¿sí?, le da 31. Ok. Bueno, pero ¿qué ocurre? La Biblia es interesante y maravillosa. Siempre está hablando de nombres de personajes.
Nada más que en el verso 14 dice, bueno, que Mizraim engendró a varios, y dice a Patrusim, a Kaslushim y a Kaftorim. Pero cuando nombra a Kaslushim, dice de donde salieron los filisteos, ¿correcto? Bien. Entonces, yo tengo 31 nombres, más un agregado, ya suma 32. Y justamente Ham es el más perverso, es el perverso. Pero nombra 31 personas, nada más que en uno de los hijos dice que de ese hijo nació una generación y un pueblo, o una nación en definitiva. ¿De acuerdo? Entonces usted lo suma, dice, bueno, son 31, pero la Biblia dice, pero tal hijo dio a luz tal nación. Entonces ahí tiene el número 32 y ya les mostré lo que significaba el número. A veces los números tienen distintos significados, pero una de las líneas del número 32, o la principal de la línea del número 32, es la no búsqueda de Dios. ¿Me está siguiendo? Para que vea que uno dice, bueno, uno lee la Biblia, estudia la Biblia, profundiza la Biblia, pero uno ve muchas cosas que tiene que aprender, y que la Biblia es una maravilla escrita, ¿no?, que nos da a través de palabras, números, textos, narraciones, historia, simbología, culturas que se muestran en la Biblia, nos va dando indicadores, nos va dando permanentemente indicadores. No es eso solo, es esto más esto más esto más esto, y uno va sumando y nos va dando indicadores del devenir de la historia, del correr de los tiempos y de la humanidad, cuál es el destino y cuál es el camino que ha recorrido. Entonces, como yo le mostraba el número 32, ¿no es cierto? Uno tiene que aprender algunas cosas. Ahora, la historia de Nimrod, usted va a ver que en un momento acá dice apareció Nimrod y se nombra 3 veces la palabra Gibor. La palabra Gibor no es mala, es poderoso, fuerte, etcétera, ¿no es cierto? Valiente, héroe. La palabra Gibor no es mala la palabra. Cuando se usa en un cierto sentido, denota tiranía. Si yo puedo decir que hay un siervo de Israel que era poderoso, de hecho se nombra, que era un Gibor, ¿no es cierto? Era poderoso, fuerte, pero en el sentido muy distinto a lo que dice el Génesis 6.4, refiriendo a esos hombres de renombre, más 3 que se nombra en el capítulo que se refiere a Nimrod. Entonces, la palabra en este sentido no es mala, aquí sí denota algo malo. Y fíjense que a Nimrod se le adjudica 3 veces la palabra Gibor, pero en el sentido obviamente contextual malo. Quiere decir que 3 veces, ¿se acuerda el número 3? El número 3 muchas veces, o alguna vez le di muchas formas de cómo aparece el número 3. Algunas son fáciles de descubrir, otras no. Y el 3 es un número que tiene 2 vertientes, una buena y una mala. Siempre significa algo pleno y completo y absoluto. Puede ser pleno, completo y absoluto malo, pleno, completo y absoluto bueno. ¿De acuerdo? Ok. Y entonces, en este caso, si aparece precisamente 3 veces, en el caso de Nimrod, habla, ¿no es cierto?, de que Nimrod es la plenitud de la maldad y la plenitud de la perversión para la humanidad. Eso es. Por eso él va a construir 4 ciudades, entre las que Babel, ¿no es cierto? En el judaísmo se adjudica la torre de Babel a Nimrod. Aquí no lo dice. Aquí tenemos a Nimrod por un lado, ¿no es cierto?, que él se aparta, ¿no es cierto?, en un momento determinado. Ahí no dice más, lo demás está en las tradiciones que yo traje aquí, ¿no es cierto? La Biblia es muy escueta cuando nombra a Nimrod y cuando nombra a Babel de entrada. Después ya Babel es mucho más, porque bueno, Babel se nombra, los profetas lo nombran permanentemente, y aparte Babilonia, bueno, Babel es una cosa y Babilonia es otra, porque Babilonia es un plural de Babel, porque después le vamos a como el pero, de hecho que Babel en hebreo significa una cosa, en acalio y en sumerio significa otra. Pero igual el concepto es el mismo, pero significa otra cosa totalmente distinta. La Biblia dice, va a haber tal cosa. Por ejemplo, Babel viene de Bab-ili, que es en acadio, que significa puerta del cielo o puerta de los dioses. Y Babilión, que es de donde viene Babilonia, que significa puerta de los dioses o puerta de los cielos, porque
Babilonia es un plural de Babel. Nosotros lo tenemos en español, pero los originales, de donde viene Babel y donde viene Babilonia, Babilonia es un plural de Babel, en los originales Akkad y Sumerio. ¿De acuerdo? Bien. Y entonces, ellos dijeron, bueno, aquí en Irak, porque es Irak, Irak es el portal para ascender a los dioses, al Dios, nuestra siguiente, este es el portal para subir. Y así se instaló Nimrod. Ok. Entonces, la Biblia habla, ¿no es cierto?, que Dios descendió, dice, descendamos a ver qué están haciendo estos hombres. Pero, yo le voy a leer algo. Mire, si usted quisiera leer de Nimrod, bueno, está, por ejemplo, a veces hay poco y otras veces hay mucho. Tengo por aquí. En Antigüedades de los Judíos, en el Tratado de Pesajim, en el Tratado de Sanedrín, en los Midrashim, también está en el libro de los Jubileos. Yo había que leer mucho, no tenía la cita, y el libro de los Jubileos es muy grande, y esta semana no tuve mucho tiempo, me tenía que leer todo el libro de los Jubileos, no tenía la cita, la había perdido, perdí la cita, y no pude encontrar la cita del libro de los Jubileos donde aparece todo esto también. No es tan difícil encontrarlo, pero no tuve tiempo, la verdad. También está narrado con cierto detallecito también en el tercer libro de Baruch. No Baruch en el de los deuterocanónicos, ese es el libro de Baruch. La primera, segunda y tercera de Baruch, que es interesante. Si yo lo bajé de la computadora en inglés, pero porque nunca lo pude comprar, está casi todo, no lo puede conseguir los 3 completos, fragmentos nada más no se puede bajar, lamentablemente, y habla en el tercer libro, creo que es el tercer libro, en el capítulo 3 del tercer libro de Baruch. Baruch ya es un libro, el libro de Baruch sí está escrito por judíos. Primera, segunda y tercera de Baruch es otra cosa distinta al libro de Baruch. Primera, segunda y tercera de Baruch es muy bueno, es interesante, pero son libros cristianos, escritos por gente creyente, ¿no es cierto? Pero son muy, muy interesantes para enseñarnos muchas cosas de la época y cómo interpretaban ellos, ¿no es cierto?, la escritura. Y también está, no sé si alguno leyó, vieron que a veces se nombra el libro de Hazer, o Sefer Hayashar, ¿no es cierto? Bien. Ese, si yo lo iba a traer, yo tengo también, se lo bajé. La vez pasada lo iba a comprar, estaba en un lugar terminado. No voy para que no lo compre. Cuando ya fui no estaba, entonces no lo pude comprar. Y entonces lo voy a comprar, que es bien interesante porque hay fragmentos largos de toda la historia de Nimrod, de Babel, de Cush y de todos estos personajes, ¿no es cierto?, de cómo murió Cush y todo esto, que es bien, suena muy interesante. En este libro, que es muy interesante, que se llama Joyas del Midrash, habla un poco de Enoc, de Abraham y el ciclo de Moisés, pero el que nos interesa es Abraham. Bien digo Abraham, por una razón. En el libro de Hasher, o de Sefer Hayashar, está, ¿no es cierto?, narrado unos midrashim, que aquí también están, y aquí hay otros también, ¿no es cierto? Lo que está aquí, que yo les voy a mostrar, está también en el libro de Hayashar, aunque tiene una diferencia en la traducción, me estuve fijando, pero es muy interesante. Entonces se los voy a mostrar rápido, para que vean. Luego vamos a seguir. Bien. Si tienen tiempo se lo leo, porque si no, no va a entender la historia de Nimrod, de qué se trata. Dice, cuenta una leyenda que antes de que naciera Abraham, Nimrod había renegado de su fe en Dios. Porque se dice que Nimrod, en algunas era así, que Nimrod en primera instancia no renegaba de Dios. ¿No? Acuérdese que Nimrod, ¿no es cierto?, es un descendiente de Noé. Correcto, bien.
Y entonces, porque tenemos Noé, Sem, Ham y Jafet. Entonces era hijo de Cush y nieto de Noé. Entonces, Noé tiene que haber transmitido y todos tienen que haber transmitido. Y Nimrod de entrada se dice que no era una persona, de entrada se dice que no era una persona rebelde a Dios. Nimrod había, dice, o cuenta una leyenda que antes que naciera Abraham, Nimrod había renegado de su fe en Dios. Si había renegado, ¿no es cierto?, es porque antes no había renegado. En un momento renega de la fe, correcto. Si usted supiese todo lo que se habla de Nimrod y las maldades que hacía, ¿no es cierto?, se sorprendería, ¿no? Por eso aparece Babilonia como la gran ramera y las barbaridades que se dicen que va a ocurrir, ¿no es cierto?, catástrofes que van a ocurrir, producto de la Babilonia actuando en el mundo, en el futuro, incluso hoy, ¿no es cierto? Pero en el futuro va a ser tan trágico, bárbaro, espantoso, espeluznante lo que va a pasar en la humanidad, producto de la opresión de la Babilonia de este mundo, que por eso dice que va a venir la desaparición total. ¿Se acuerdan todo lo que dice que le va a pasar a Babilonia? Entonces dice así, de su fe en Dios, el admirable, y que se había ensoberbecido hasta el punto de decir que él mismo, que Nimrod mismo, era Dios. Y sus contemporáneos lo honraban y lo adoraban. Este rey, que era muy inteligente y sabio, y que conocía la ciencia de la astrología, descubrió que en sus días nacería un hombre que se levantaría contra él y que a causa de su fe le vencería con su mentira. Todo esto lo llenó de temor, pues le tenía miedo. ¿Qué hizo entonces Nimrod? Mandó llamar a sus príncipes, a sus mandatarios, y les expuso la cuestión diciéndoles: ¿qué me aconsejáis que haga con el niño que van a nacer? Ellos le contestaron: nuestro consejo en este caso es unívoco, y es que te hagas construir una gran casa, coloques a su puerta un guardia y hagas publicar que todas las mujeres preñadas han de venir a la casa acompañadas de sus comadronas para que sean estas las que vigilen hasta el día del parto. Y cuando llegue la hora del parto, si el que nace es un niño, que lo sacrifiquen inmediatamente. Cuando esté aún sobre el cuerpo de la madre. Sin embargo, si es una niña, que se la mantenga con vida y que la madre la colmen de regalos y la vistan con vestidos regios, proclamando así sucederá a toda mujer que para una niña. Cuando el rey oyó el consejo, se alegró por él e hizo llamar a todos los constructores de todas las provincias para que vinieran a construir para el rey una gran casa de 60 varas, bueno, no importa la medida. Después que hubo terminado la construcción de la casa, hizo saber públicamente que todas las mujeres preñadas vengan a la casa y que permanezcan en ella hasta la hora del parto. A los vigilantes les dio el encargo de traerlas. También colocó vigilantes en la casa para que guardaran la entrada y así las mujeres no pudiesen escaparse. Pero que aquí la madre de Abraham iba a quedar encinta. ¿Okay? Esto es larguísimo, son hojas de las hojas, estaríamos horas. Bueno. El narrador sí, bueno. Cuando los ángeles vinieron, tiene que hablarle por acá. También colocó vigilantes, bueno, a su vez nombró comadronas, lo más fácil, a la hora del parto, y le dio orden de que si nacía un niño lo sacrificaran sobre el mismo pecho de la madre, mientras que si era niña vistieran a la madre con joyas, sedas, vestidos brocados, porque repite la narración, y las acompañarán a su salida con grandes honores hasta su casa. Entonces el narrador sí dice que mataron a más de 70.000 niños ahí en Babilonia. Acuérdense que Abraham no era israelita, no era judío, era un gentil, ¿no es cierto? Okay. Que su padre era pagano, asistente también ahí del rey, fabricante de los hilos del reinado. Ese es el padre de Abraham. Por eso dice nuestros padres que adoraron del otro lado ídolos, ¿no es cierto? Para que vean de dónde venimos todos, ¿no? En definitiva. Que no venimos de algo inmaculado, ¿no? En el caso de Abraham sí, ¿okay? Pero el entorno, incluso la madre de Abraham, le dice, ¿no es cierto?, lo contrario. ¿Se acuerdan la mujer esta señora que tenía varios hijos?
en Macabeo, que le dicen no se arrodillen delante, que se mueran. Sin embargo, en todas las narraciones hebreas, la madre de Abraham le dice que sí, que se someta a Nimrod. Esa es la diferencia. Por eso, aunque parezca mentira, ¿no? Usted cuando lee la historia va a ver que hay personajes en Israel, en el pueblo hebreo, que han quedado casi olvidados, ¿no es cierto? Cuando uno lee los Midrashim y la historia, ¿no es cierto? Por supuesto son Midrashim, pero que van narrando y delineando la historia, ¿no? Entonces, la historia es mucho más larga, bueno, es aquí. Cuando los ángeles vieron el asesinato de estos 70.000 niños, se presentaron delante del santo, bendito sea, diciendo: ¿no ves lo que hace Nimrod, el perverso, el renegado, el cananeo, matando a tantos niños inocentes? Entonces le contestó Dios: ángeles santos, yo lo sé y lo veo, porque ni dormito ni duermo. Yo conozco lo escondido y lo revelado, pero vosotros veréis lo que voy a hacer a este perverso y renegado, porque pondré mi mano sobre él y lo castigaré. Bueno, la madre de Abraham, tengo que contar la historia, pero la madre de Abraham ya queda encinta. Es bien interesante, ¿no? Porque Abraham tenía que saber por lo que estaba pasando, ¿no? Y entonces, las cosas que pasan, Abraham, le pareció que Sara estaba encinta. Entonces cuenta la narración, ¿no? De que dice: no puede ser, yo tengo que saberlo porque era el asistente del rey, el padre de Abraham. ¿Okay? Entonces va y quiere tocar la panza. Entonces dice que Dios manda un milagro y hace que la panza le suba hacia arriba, y cuando toca la panza no nota el embarazo. Abraham me está siguiendo para que veas, si usted le echa tantos midrashim se sorprendería de muchas cosas, pero dentro de esto que parece fábula, uno empieza a palpitar y a ver un montón de cosas de la realidad de lo que pasó y lo que pasa en el mundo. Si bien está mandado a través de la leyenda, esto, sí, correcto, uno ve ciertas cosas. Entonces, la madre va y lo deja en una cueva a Abraham. Era un bebito, ¿no es cierto? Lo deja en una cueva, dice: él abrió su boca y dijo: yo te he parido en este tiempo en que reina el dominio de Nimrod, y a causa de ti han matado a más de 70.000 niños. Estoy llena de miedo, porque si se entera de su existencia te matará. Por eso es preferible que mueras en esta cueva a que mis ojos tengan que ver cómo eres sacrificado sobre mis pechos. Se quitó el vestido, envolvió con él al niño y lo dejó en aquella cueva con las siguientes palabras: que tu Dios esté contigo y que no te deje morir ni te abandone. Y después de esto emprendió el camino a casa. Bueno, sigue la narración, obviamente. Nuestro padre Abraham, sobre él sea la paz, estaba en la cueva. Acuérdense que tenía horas de nacido, ¿no? Pero no, si usted lee esto se sorprende. Pero no había allí ninguna nodriza que lo amamantara. Entonces se puso a llorar, y Dios lo escuchó y le mandó al ángel Gabriel para que lo conservara con vida y le diera leche. Entonces hizo que del dedo de su mano derecha, del dedo del ángel Gabriel, manara la leche. Y así sigue la historia. Bueno, entonces cuando todavía estaba diciendo esto, vino el ángel Gabriel y le dijo: paz sobre ti, Abraham, porque Abraham creció, en horas creció mucho. Claro, en horas creció. La narración hace que en poquitas horas creciera y creciera y creciera. Okay, bien. Así es la historia. Si usted lee y después la lee varias veces, va a entender la dimensión del concepto. Dice: yo soy el ángel Gabriel, el enviado del santo, bendito sea. Fue entonces cuando Abraham se dirigió a una fuente que había encontrado, se lavó la cara, las manos, los pies y oró de rodillas a su Dios, el admirable, inclinándose ante él. Bueno, la narración sigue, ¿no? La madre de nuestro padre Abraham, sobre él sea la paz, se acordó de él, lloró muchísimo y salió. Ya cuando fue, pero hoy fueron segundos, ahorita, pero cuando ya lo encuentra tiene 20 días, ¿no es cierto? Dice: ¿cómo tú con 20 días ya puedes estar de pie? Me está siguiendo. Esta es la narración que uno va a buscar. Bien, déjenme ver una cosa, tengo que saltear. Abraham siguió creciendo y creciendo y creciendo, y estaba en contra de su padre, de los ídolos,
estaba en contra de su padre en el sentido que era un fabricante de ídolos, ¿no es cierto? Y estaba en contra de Nimrod. Cuenta la narración que a Abraham se le plantaba Nimrod, ¿no es cierto? Y le planteaba un montón de cosas, ¿no es cierto? A ver si tú puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes hacer aquello y lo demás allá. Entonces, lo va a mandar a un horno de fuego. ¿Se acuerda cuando le dice a Abraham, le dice, no temas porque tu descendencia será grande como las estrellas? Dice, sal fuera de tu casa y mira las estrellas y las puedes contar, ¿no es cierto? Entonces dice, y le fue contado por justicia. Le dice, yo que te saqué de Ur Kasdim, Ur de los caldeos. Pero Ur Kasdim se puede traducir como Ur de los caldeos o como fuego de los caldeos, porque Ur es luz, es fuego y luz. Es lo mismo, Ur es una forma de decir como Or es luz en hebreo, ¿no es cierto? Or. Pero ahí está Ur porque es babilónico el concepto. Entonces, de Ur, Kasdim. Ur es lo mismo que Or en hebreo, que significa Ur, luz, y también significa fuego. Entonces, lo que el verso le está diciendo, ¿cómo tú, si yo tengo que adaptar el texto ese de Abraham, es así? ¿Cómo piensas que yo, como creador, no puedo hacer tal cosa, Abraham, si te saqué de Ur Kasdim? Esa expresión, ya para una persona judía estudiosa de la época, es decir, me sacó del horno de fuego de los caldeos, de la maldad de los caldeos, de la perversión de los caldeos, del atentado de los caldeos, de la astrología de los caldeos, me sacó de todo. Con sola esa expresión, Ur Kasdim, ¿no? Usted lo tiene, te saqué, como dice, de Ur de los caldeos, ¿no es cierto? Entonces la gente, en una forma de pensamiento lineal, lo cual no está mal, piensa, dice, porque claro, lo sacó de la ciudad de Ur de los caldeos. Es correcto, pero dentro de eso está el trasfondo, el pensar e interpretar el pasaje como que lo sacó de Ur de los caldeos es una forma buena, correcta, pero primaria de entender el pasaje. Es primaria esa. Está diciendo, yo te saqué de Ur Kasdim. Otro dice, claro, de la ciudad de los caldeos. No, de Ur Kasdim, del fuego de los caldeos. Del fuego de los caldeos. Así lo va a sacar después a sus descendientes, ¿no? A los tres hermanos, bueno, en realidad eran hermanos de Daniel, ¿no es cierto? Porque eran hermanos, eran hebreos, así que eran hermanos. Y entonces dice así, voy a leer esto, el rey, ya Abraham destrozaba a los dioses, ¿no? Destrozaba a los dioses, acá le decimos los monos, ¿no? Eso, okay. El rey ordenó llamar a Abraham, me salté como 15 páginas o 12 páginas, le llamó llamar a Abraham. Lo trajeron al rey y sus príncipes le dijeron, ¿por qué has destrozado nuestros dioses? Yo no los he roto, respondió Abraham, sino que el más grande de ellos los ha despedazado. ¿No ves el hacha en sus manos? Si no me creéis, preguntáselo a él mismo y él os confirmará. Al oír tales palabras, el rey montó en cólera y ordenó que Abraham fuera echado a la cárcel. Al jefe de la cárcel le ordenó no darle pan para comer ni agua para beber. Y la nación, en el otro libro sí, aquí está cortada, pero en el otro libro sí. Cuando nuestro padre, Abraham sobre él sea la paz, estaba todavía en la cárcel, levantó sus ojos al cielo y dijo, eterno Dios mío, tú que conoces los secretos y sabes que me han encarcelado a causa de que te he servido. El santo, bendito sea, escuchó su oración y le mandó al ángel Gabriel para liberarlo de la mano de ese perro. Perro es Nimrod. ¿Cómo lo tratamos? El ángel le dijo, paz sobre ti, Abraham, no tengas miedo ni te asustes porque el Eterno tu Dios está contigo. En ese momento se abrió una fuente de agua viva y pudo beber, y el ángel, porque acuérdense que estaba sin comer y beber, y el ángel lo llevó a toda clase de comida y se sentó a su lado para acompañarle durante todo un año. Al cabo de ese año acudieron al palacio los príncipes del rey y sus consejeros para comer con el rey. Aconsejaron al rey construir un corral grande rodeado de muros y que pregonase que toda la ciudad, que todo aquel que tuviese deseo de hacer un servicio al rey, trajera mucha leña hasta que todo el patio estuviera lleno. Luego le prendieran fuego hasta que las llamas llegasen al cielo, tirarían después a Abraham dentro y así todos creerían que para siempre en el rey.
con lo que la fe en Nimrod no sufriría ninguna merma. ¿Sí? Bien. El jefe, salteo, ¿sí? El jefe de la cárcel se presentó ante el rey, se postró en tierra y dijo: ¿cómo puedes exigirme a un hombre que lleva un año entero en la cárcel y al que nadie le ha dado ni pan, ni agua, ni ningún otro alimento? El rey le dijo: a pesar de ello, ve a la cárcel, porque le dice va a ver a la cárcel, pero no, si lo tenemos un año sin comida. Salté toda la historia. Si te responde me lo traes y yo lo tiraré al fuego. Si está muerto, tanto mejor, dice Nimrod. Entiérrenlo a Abraham y que su nombre no se pronuncie más. El jefe de la cárcel se fue hasta la entrada de la cárcel, que tenía forma de pozo, y gritó con voz potente: Abraham, ¿estás vivo o muerto? Abraham contestó: estoy vivo. El jefe de la cárcel le preguntó: ¿quién te ha dado de comer y de beber hasta ahora? Abraham le contestó: me han alimentado y me han dado de beber aquel que está sobre todo, el Dios de los dioses, el Señor de los señores, el único que hace milagros. Él es también el Dios de Nimrod y el Dios de Terah, y es el Dios de todo el mundo. Él da de comer y alimento a todos, Él ve y no es visto. Él está en lo alto del cielo y se lo encuentra en todo lugar, y Él vigila todos los detalles. Bien. Para hacer la historia corta, es larguísimo esto. Para hacer la historia corta, voy a mostrar esto que es interesante. Cuando el jefe de la cárcel oyó esta palabra, creyó en el Dios de Abraham y dijo: tu Dios, Abraham, es el verdadero Dios, yo lo confieso, y que tú eres su servidor y su verdadero profeta, y que Nimrod es un embustero. Todavía estaba hablando así cuando le advirtieron al rey: mira, el jefe de la cárcel está dando testimonio en favor del Dios de Abraham. Dice que es el verdadero Dios y que Abraham es su verdadero siervo. El rey se asombró de este suceso, mandó llamar al jefe de la cárcel y le dijo: ¿qué te ha pasado, jefe de la cárcel? Me estás negando y dices que el Dios de Abraham es el verdadero Dios y que Abraham es su verdadero siervo. El jefe de la cárcel le contestó: así es, en verdad, y tú, Nimrod, reniegas de la verdad. Cuando el rey oyó las palabras del jefe de la cárcel, se entristeció en su corazón, se enfureció, dando orden de prenderlo y matarlo. El jefe de la cárcel gritó cuando lo cogieron: el Eterno es verdadero Dios, Él es el Dios de todo el mundo y Él es el Dios de Nimrod, el mentiroso. Okay. Entonces, acá la narración está cortada, pero sigue en el otro pasaje. Entonces dice que le quería pasar una espada por el cuello a este hombre. Entonces dice: la espada no le cortó el cuello, y cuanto más le golpeaban con la espada, más se estropeaba el filo, ¿no? Es decir, ¿vio? Cuando usted lee la Biblia, estas son narraciones, pero si usted lo lleva a lo de la Biblia, estos pasajes lo van a ver, por ejemplo, en Agar. ¿Se acuerdan ustedes de Agar? Cuando se iba a morir de ser chiquito, y lo va a ver en otros pasajes, ¿no es cierto?, en la matanza de los niños en Egipto, en la matanza de los niños para querer matar a Yeshua. ¿Me está siguiendo? Yo les digo esto, por supuesto, hay que abusar el ingenio para recordarse la escritura, ¿no? Bueno, la espada, uno de los príncipes fue a buscarlo y lo trajo ante el rey. Este dio orden que lo echaran al horno, pero el fuego echó sus llamas hacia afuera y consumió al príncipe. ¿Se acuerdan lo mismo que pasó con lo de Daniel, ¿no? Entonces se levantó otro príncipe para echarlo al fuego, pero también él fue consumido por las llamas, y así fue como todo aquel que cogía para echarlo al fuego era consumido por las llamas, hasta que una innumerable multitud encontró la muerte. Es decir, todo el que quiere matar, ¿no es cierto?, humillar, ofender, ¿no es cierto?, a un hijo que proclama el testimonio del Dios Todopoderoso, va a sufrir. El que humilla, ¿no es cierto?, el que humilla va a ser humillado, el que avergüenza va a ser avergonzado. Uno tiene que tener mucho cuidado con eso, y como creyentes tenemos que tener mucho cuidado, porque de repente ofendemos, agraviamos, humillamos a alguien, ¿no es cierto?, y pensamos que no va a haber un retorno. Y cuando uno lee la Biblia y los midrashim, que en definitiva los midrashim están enraizados en la Biblia. Si usted empieza a leer todo esto y compara con la Biblia, va a ver que está esa semblanza, ¿no? Es una cosa para mí maravillosa. Por eso uno tiene que tener, después le voy a leer el proverbio. Entonces, bueno, por aquí.
Vino entonces Satanás, estoy salteando, en forma humana, y se echó a los pies del rey, y el rey le dijo: ¿qué quieres? Pide lo que deseas. Satanás dijo: voy a darte un consejo para que puedas echar a Abraham en el horno. Haz traer mucha madera, muchos clavos y muchas cuerdas, y te haré un aparato, bueno, y así podrás echarlo al fuego. La historia sigue muy larga. Hacen una catapulta, ¿no? Bueno, hacen una catapulta, ¿no es cierto? Sí, para poder decir, bueno, como nadie puede prender a un hijo de Dios, porque el que lo toca para quemarlo va a ser quemado, y el que lo toca con una espada va a ser cortado de espada, bien que le dice la Biblia, todo ese tipo de cosas. Dice, bueno, tirémoslo de lejos. Claro, tirémoslo de lejos. Claro, pero cuando usted lee la Biblia, ahí aprende. Porque Satanás, en la Biblia, cuando aparece, es muy astuto, ¿no es cierto? Satanás es muy astuto. Usted va a ver, tanto en el Tanaj como en el Brit Hadashah, que Satanás es terriblemente astuto. Y, por ejemplo, cuando le dijo a Eva, ¿no es cierto?, que bueno, le hizo hacer el traspié. ¿Cómo se acuerda cómo avanza eso? Usted lo tiene que leer en los análisis judíos, son muy buenos. Ahí yo tengo 3 o 4 análisis, no tengo más de eso, ¿no? Y le dice, ¿con que Dios dijo tal cosa? Bueno, ¿qué hizo ahí a Satanás? La atacó de lejos. Le largó una flecha al aire, dice, ahora empieza a hablarme tú. ¿Con qué esta cosa? Y entonces, si usted me preguntara así, con ese tipo de expresión, en hebreo, en español, en cualquier idioma, con ese giro idiomático, entonces, si yo no estoy afirmado, es decir, no estás equivocado. Y entonces, como quiero sobresalir y quiero tener fama, reputación y renombre, no, tú estás equivocado porque tú no sabes la teología, tú no conoces nada. Y ahí empiezo a hablar. Ataca de lejos. Uno tiene que tener mucho cuidado. Y resulta que obviamente no lo pudieron sacar del horno, no lo pudieron matar en el horno de fuego. O Abraham tampoco. Bien. Déjenme ver. Voy a leer desde acá la otra parte del Midrash, pues es todo y falta un montón todavía de que está en el otro libro, acá cortan, ¿no? Bien. Dice, luego decidió echarlo al horno de fuego, pero todos aquellos que lo querían echar al horno, acá hay un resumen de otro Midrash, al horno son consumidos ellos mismos por las llamas. Aparece de nuevo Satanás y da un nuevo consejo, echarlo mediante un lanzaproyectiles. Acá se traduce como lanzaproyectiles, como una catapulta, sería hacerlo, ¿sí? Y así lo hicieron, pero el ángel Gabriel desciende y refresca el fuego de forma que él mismo no puede ejercer ningún poder sobre Abraham. El horno de fuego se convierte, miren lo que es. ¿Se acuerdan cuando dice, atravesando el valle de Bajá, lo cambian en fuente? Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. ¿Se acuerdan ustedes? Y siguen. Cualquiera que lee ese pasaje, pongamos un hebreo de hace 3000 años, ¿sí? Y lee ese pasaje le resulta ridículo si no cree en Dios. Porque el valle de Bajá, ¿no es cierto?, era inhóspito, rocoso, escabroso. Crecían las bajaí, que eran balsameras, que aceptaban un clima totalmente inhóspito. Entonces dice, atravesando el valle, lo voy a parafrasear, atravesando el valle más inhóspito, escabroso, espeluznante, sale agua. Entonces, cualquier persona sensata va a decir, esta es una estupidez. Sensata sí que no cree en Dios, pero que está razonando con la mente, estoy diciendo, ¿no? No puede haber agua en ese lugar nunca. Pero el Hijo de Dios, el que va camino al templo, el que cree, dice, atravesando el peor valle de Israel, a mí se me convierte en fuente. ¿Entienden cómo es la cosa? Por eso uno tiene que estar bien fundamentado en las cosas del Señor. Una persona que usa el razonamiento, si por ejemplo ahí había un israelita que venía desde el otro lado del valle de Judá, porque estaba el desierto de Judá, el valle de Bajá, digo, y después del templo. Hoy el valle de Bajá no se encuentra como tal, es una cosa mística. Hoy está el desierto de Judea, pero no el valle de Bajá. Seguramente se perdió la visión del nombre en ese lugar, lo que fuese.
Entonces, si venían dos israelitas, este del Salmo, y uno que era incrédulo, entonces le dice, mira, ya transitamos el desierto de Judá, nos falta el valle de Bajá. El otro, es decir, sigue tú solo. Porque entre que tenemos que atravesar el desierto de Judá y luego el valle de Bajá, sobre llovido mojado, ¿no es cierto? Claro, no hay agua y no hay agua. Y entonces, aquí dice, este es un resumen del otro. No está completo esto. Pero es bien interesante. Entonces, el horno de fuego, dice, se convirtió en un parque real lleno de flores y de árboles frutales y toda la corte ve a Abraham sentado allí, rodeado de ángeles. A pesar de que Nimrod lo toma como una obra mágica, todos los grandes de su reino se dirigen al Dios de Abraham y lo reconocen como el único y verdadero Dios. Entre los temas mencionados aparece otro como el motivo de esconder, bueno, todo este tipo de cosas que va a concluir. Y esto sigue, ¿no es cierto? Va a seguir Abraham y después ya consigue con Moisés en este libro. Hay muchos de estos, ¿no? Y esto está sacado básicamente del libro de Hasher o Sefer HaYashar, ¿no es cierto? Entonces, acá dice que el horno de fuego, para sintetizarlo, el horno de fuego que fue preparado para consumir la vida y la carne y que ya no se perdiera el nombre de la historia, el nombre de Abraham, ¿no es cierto? El horno de fuego, cuando bajan los ángeles, ¿no es cierto?, se convierte en un parque de flores. ¿Vieron cuando el Tanaj dice muchas de estas cosas, ¿no es cierto? El Tanaj habla muchas de estas cosas. Antes de la oración vamos a leer el pasaje, ¿no es cierto?, en la Biblia. Luego vamos a hacer las oraciones y luego vamos a compartir ya Por eso le digo, después le voy a leer, sí, lo ya más corto, el tratado de Sanedrín, del Talmud, el tratado de Shabbat, y también Flavio Josefo. El de jubiló, voy a ver si lo puedo buscar para el miércoles. Pero no es que sea vago, simplemente que no alcancé el tiempo para buscar. En la lectura, ¿no es cierto?, de la semana, que va de Génesis sobre 6:9 a 11:32. Lo que nos interesa a nosotros es esto. Vamos a leer esto, luego vamos a hacer la oración, luego vamos a continuar, ¿sí? Pero preferí dividirlo en dos partes. Pero estos tendrían que leerlo ustedes, se nos ampliaría el panorama. Sobre todo si uno conoce el nuevo pacto, si uno conoce lo que dicen los profetas acerca de Babilonia. ¿Sí? Si uno conoce bien lo que dice la Escritura. Si no, ya no. Vamos a ver, es Génesis 6. Aconteció que cuando comenzaron... No, perdón, Génesis 6, no. Génesis 10. Génesis 10:6. Bueno, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sabta, Ramá, Sabteca. Los hijos de Ramá, Sedá, Osheyán, Sheba y Dedán. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer dice Gibor, poderoso de la tierra. Este fue un poderoso cazador delante de Adonai, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Adonai. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calné, en la tierra de Shinar, que es Babilonia, donde está Irak precisamente hoy. ¿No es cierto? De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive, Rehobot, Calá y etc. Eso es lo que nos interesa de Nimrod ahora. Acuérdense acá, estas expresiones son muy escuetas, es muy conciso, es casi común, ¿no es cierto? Frases muy cortitas, y en hebreo son más cortas que en español, aunque les parezca mentira. Y entonces, fue vigoroso cazador delante de Adonai,
cualquiera puede interpretar que fue un hombre ilustre, ¿no es cierto?, cazador, ¿no es cierto?, a favor del Señor, pero esto significa en contra del Señor. Acuérdense que los cazadores son Nimrod y Esaú, ¿no es cierto? Después les voy a contar una historia paralela con el tiempo, hoy no. Paralela esta de Nimrod y Esaú, cazador delante del Señor, cazador como Esaú, perdón, y que algunos comentaristas hebreos, Rashi y otros, y son otros que ahora no me acuerdo quién exactamente, son los que dicen que las expresiones significa cazador, ¿no es cierto? El cazador es el que mata. Veo que dice, Yeshua no mandó cazadores, mandó pescadores. Porque en el judaísmo, en realidad en la halajá judía está prohibida la caza por deporte, no se puede matar animales por deporte. El judío que va a cazar por deporte es porque evidentemente no tiene instrucción religiosa, ni fe en ese sentido. Pero no se puede cazar por deporte porque cazar es símbolo de hacer algo malo y pescar es símbolo de hacer algo bueno, por así decirlo. Por eso la gente judía puede comer carne, sí, pero dice, tú lo harás de la manera que yo te he dicho. Hay una forma de matar el animal para dignificar la muerte. Es muerte al fin, pero dignificada. Así como cuando nosotros oramos por los alimentos cada día y en varios momentos en el día, comer es una función carnal y animal. Pero al orar por los alimentos, ¿no es cierto?, se dignifica, ¿no es cierto?, esa función carnal animal, y de lo que parece carnal, animal, mundano y terrenal, pasa a ser a través de la oración una metamorfosis y ya es algo, ¿no es cierto?, que tiene otro valor. Esa es la realidad. Entonces este es cazador, y entonces como dice, cazaba con el filo de su boca. Y de hecho que cuando usted ve, ¿no es cierto?, no está mal el análisis, la Biblia no lo dice, que no, tampoco el pasaje lo dice. Es un pasaje muy expuesto, cazador delante de Adonai, ¿no es cierto? Pero ahí, ¿no es cierto?, la Biblia no lo dice, pero si uno conoce la historia de Nimrod extrabíblica, y si conoce la historia de lo que es Babilonia en todo el Tanaj, en el Brit Hadashah, uno se da cuenta de que Nimrod cazaba con el filo de su boca, cazaba con la maldad de su boca, porque así es Satanás, es el diablo. Y entonces, en el pasaje, Génesis 11, dice así. Acuérdense que estábamos del 10 con nuestro famoso Nimrod. En el verso, claro, le voy a mostrar algo rápido. En el capítulo 10, aunque los nombres en hebreo ya dicen, ¿no? Dice, y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, ¿no es cierto? Peleg es una palabra que significa división, ¿no? Porque en su día fue repartida la tierra y el nombre de su hermano Joktam. Ok, hasta allí. Y entonces, ahí viene la genealogía, los descendientes de Noé en todo el pasaje. Pero sabemos que ahí se divide la tierra. Cuando a Eber le nació un hijo llamado Peleg, le puso Peleg porque que significa división y consecuentemente a partir de Peleg, que significa división, se divide la tierra. Tenía entonces, capítulo 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Acuérdense que están saliendo porque se dividió la tierra, hubo una división. Entonces se dividen. Acuérdense que hasta ese entonces, ¿quiénes estaban? Estaba Noé, ¿no es cierto? Estaba la familia descendiente de Noé. Todos eran descendientes de Noé. Como todos descendientes de Noé, si eran todos descendientes de Noé, todos hablaban una misma lengua y unos mismos vocablos o palabras, ¿no es cierto? Bien. Se puede traducir palabras o vocablos. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron, ¿no es cierto?, una llanura en la tierra de Sinar. Acuérdense que Caín, ¿a dónde se fue? Al oriente, ¿te acuerdas? Al oriente. Ok, yo tiene que pensar en todo eso, porque si no maneja toda la escritura, yo lo ayudo un poco, ¿no? Obviamente Caín ya no estaba, pero una cosa es que no esté el personaje, y otra cosa es que esté el espíritu. Porque después, claro, Amalek carnalmente, físicamente murió, pero el espíritu de Amalek sigue hasta ahora. Ahí también en ese sentido, porque son potestades demoníacas, ¿no es cierto?
No se olviden nunca cuando Goliat le dice, yo daré tu carne a las aves del cielo y a la bestia del campo. Entonces uno se imagina que los deja para que lo coman los animales. Y eso en la Biblia significa demonios. ¿De acuerdo? Ave del cielo y bestia del campo significa en estos casos demonios. Ya en otro pasaje lo vimos. Entonces, Goliat lo que le está diciendo a David, le está diciendo, si tú te enfrentas a mí, ¿no es cierto?, te vas a ir al mismo infierno. ¿De acuerdo? Por eso el Midrash de Abraham es bien interesante. Lo querían tirar al horno de fuego y todos los que querían tirar, ¿no es cierto?, morían, uno fue muriendo detrás del otro, ¿no? Como ese que le querían cortar la cabeza con la espada y cuando, imagínense que le estén partiendo aquí, más bien que lo penetran, pero en el milagro y la magnificencia de Dios no, porque dice el Midrash, dice, a que te quieran cortar la cabeza con la espada, va a perder filo la espada, pero no te va a atravesar, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Si uno lo ve en un sentido espiritual es una maravilla, ¿no? Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y ¿se acuerda que el otro decía nombre? Pero ¿se acuerda de renombre? Si usted seguía leyendo unos pocos versículos que viene el diluvio. ¿Se acuerda? Y eran perversos, y viene el diluvio. Ok. Y aquí lo mismo. Y descendió Adonai para ver la ciudad. Y en definitiva, ya no hay ninguna ciudad. ¿No es cierto? Entonces, ¿se acuerdan ustedes, no? Por ejemplo, que las últimas letras del hebreo son las Resh, Shin, Tav, ¿no es cierto? Bien. Las primeras, Aleph, Bet, Gimel, y luego Kaf, Lamed, Men. Y entonces, hay una ciudad que no recuerdo que tenía 30 y pico, creo que se fuera, estaba pensando. Entonces, el nombre de la ciudad es Sheshach. Y entonces todos piensan, gracias, que es Sheshach. Y entonces usted se fija, acá tenemos dos Shin, ¿no es cierto?, que están aquí, ¿sí? Sí. Pero es la anteúltima letra, la Bet es la segunda, ahí está el Advash. Entonces ahí tengo la B y la B. Me ha salido más, pero estoy aquí medio parado. Entonces tengo, ¿no es cierto? Bien. Y entonces, esta es la Lamed, ¿sí? Bueno, esta Jaf es esta, ¿correcto? Sí. Pero el espejo es la Lamed. Entonces acá tengo Babel. Sheshach es un Advash de Babel. Un ejemplo, ¿no? En el judaísmo se maneja mucho esto. Así que, para un ejemplo. Y fíjese que interesante, ¿no? Ahora vamos a ver. Entonces estábamos viendo esto de Nimrod. Es interesante, todo lo que se habla de Nimrod extra bíblico es impresionante. De Babilonia obviamente también, pero Babilonia aparece muchas veces en la Biblia, muchas veces. No recuerdo ahora. No, pero por ejemplo Nimrod aparece 4 veces nada más. La palabra Nimrod, con todo lo que se habla de Nimrod, digamos, incluso dentro del contexto bíblico trasunta el nombre de Nimrod, aunque no aparece. Y por lo que es Babilonia, cuando uno piensa en uno que conoce la escritura o un poco la historia, y la historia de Israel y la historia universal, ¿no es cierto? Un poco esto de Babilonia. Siempre trasunta el nombre de Nimrod, cuando uno incluso lee la Biblia, a eso me refiero. Sin embargo, el nombre de Nimrod aparece 4 veces, que está en Génesis, como vimos, Génesis 10.8, o Bereshit 18.10.9, 18.10.9. En Primera de Crónicas 1.10 y en Miqueas 5.6, son las 4 veces. Miqueas 5.6, Primera de Crónicas 1.10 y las 2 veces en Génesis, ¿no? Solamente aparece allí. Esas 4 veces nada más. Solamente allí.
para que ustedes vean. Eso por un lado. Entonces, ¿se acuerdan ustedes? Nimrod aparece 4 veces y tenemos a Nimrod así. Nimrod. La palabra Nimrod. La palabra Nimrod se puede traducir como rebelde. Si uno quiere traducir una sola palabra, es rebelde. Algunos le ponen no rebelamos, pero ya es relativo. Ahora, esta palabra encierra, dentro de la palabra Nimrod se encierra el verbo, ¿no es cierto? Este verbo, bueno, este es el sustantivo, ¿no es cierto? El verbo, el sustantivo mered. La palabra mered, fíjense a que se dan cuenta, esta no forma parte en definitiva de la raíz, ¿no es cierto? Es esta, la raíz mered. Y la palabra mered significa motín, crimen, rebelión, por eso se puede traducir como nos rebelamos, rebelión o rebelde, rebelión, sedición, sublevación, ¿no es cierto? Esto como sustantivo. Y el verbo, está el verbo, ¿no es cierto?, que corresponde a la raíz nominal, está la raíz verbal, ¿no es cierto?, que es marat. Marat. Entonces tenemos marat. Y ya, marat significa afligir, doler, mortificar, afligir, doler, mortificar, y obviamente como corresponde a la misma raíz significa rebelarse, ahora callo como verbo, ¿no? Rebelarse, sublevarse. Sublevarse, un ejemplo, ¿no? Bien. Eso es lo que tenemos de nuestros Nimrod famoso, ¿no? Dentro de la palabra Nimrod está la palabra crimen, la palabra doler, afligir, rebelarse, eso es lo que... Ahora les voy a mostrar algo para que... Vieron que la escritura... Cuando nosotros vimos a Eva el otro día, el pasaje de Eva, vieron que dice, y le puso Adán a Eva, ¿se acuerdan que aparece 2 veces nada más el nombre de Eva, ¿no? No es malo que alguien se llame Eva, pero me refiero a que no es lo que a veces etimológicamente o filológicamente es lo que se traduce, ¿no? Dice, se le puso el nombre de Eva porque la madre de todos los vivientes, ¿no es cierto? Claro, de hecho queda así. Pero la palabra viviente no tiene raíz etimológica acorde con la palabra Java, porque son 2 palabras distintas. Una cosa es la parte conceptual y la otra filológica o etimológica. ¿Me estás siguiendo? Bueno, eso pasa muchas veces en la Biblia, muchas o varias veces pasa en la Biblia. Yo alguna vez les mostré. Aquí pasa lo mismo con Babel. Dice, y se llamó Babel porque allí confundió sus lenguas. Ustedes se acuerdan que yo siempre les he comentado que muchas veces, muchísimas veces, dice, se le va a poner y se le puso tal nombre a tal persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, le voy a poner a este hijo mío, le voy a poner Leví, ¿no es cierto? Porque mi esposo se acercará a mí, ¿no es cierto? O sea, ahí sí coincide, como en muchísimos, en cientos de casos seguramente, como hemos visto en algunos casos. Y entonces,
Leví, ¿no es cierto? Leví significa acercamiento, por así decirlo. Pero viene del verbo lavá, que significa así, estar unido, acercarse, etc. Ahí coincide tanto el nombre que se pone con el concepto que viene detrás del nombre. Le voy a poner Leví porque tal cosa. Ese tal cosa es un concepto. Ese concepto en este caso tiene la misma raíz en Leví, la misma raíz, ¿no es cierto?, etimológica que Leví. Bien. En el caso de Eva no es así. Por más que algunos se lo digan, no es así. Yo eso lo tengo estudiado y no creo en algunos libros que dicen no, porque la palabra, ahí es conceptual la cosa, pero la palabra viviente etimológicamente no tiene la misma raíz que la palabra Javá, que es Eva, ¿no es cierto? Bien. Ok, aquí pasa lo mismo, con Babel pasa exactamente lo mismo. Entonces ya sabemos que si vemos el nombre, ya podemos ir percibiendo de que hay algo que no es muy bueno que digamos, o no hay nada bueno que digamos en esto. En Génesis, la palabra Babel aparece ahí en Génesis 10. Bueno, de hecho que la palabra Babel aparece 2 veces nada más. Babilonia sí, pero la palabra Babel no. Aparece ahí en 10:10 y 11:9. Ok, y entonces, si mal no recuerdo. Y entonces Babel es así. Aquí tengo Babel. Ok, Babel. En nosotros, una cosa es Babel como nombre hebreo y otra cosa es si nos vamos al idioma sumerio, ¿no es cierto? Okay. Entonces, yo Babel sí lo puedo traducir como confusión, conceptualmente, porque dice ahí confundió la lengua. Perfecto. Entonces, lo puedo traducir como confusión. Ahora, la palabra, el verbo confundir en hebreo es balal. El verbo confundir es balal. El verbo balal en hebreo significa confundir, mezclar, revolver. Tiene otro significado, pero lo básico, confundir, mezclar, revolver, ¿no? Y entonces dice como, le voy a poner Babel porque, bueno, el verbo es balal. Tiene una asociación, pero en definitiva, ¿no? Nosotros vemos a la expresión Babel, de donde va a venir Babilonia para nosotros también en español. Estamos hablando con términos españoles y con términos hebreos y con términos sumerios. Ese es el problema. Entonces tenemos que tratar de entenderlo, ¿no? Y entonces, los acadios, ¿no es cierto? Sumerio era anterior, pero los acadios no decían Babel, decían Bab-ilu. Bab-ilu. Así le llamaban, no Babel. Nosotros en hebreo le llamamos Babel. Pero ellos no le llamaban, sino Bab-ilu. Y entonces, a ver si alguien se acuerda de esto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los tratados del Talmud? Que el tratado de Nesiquim, que es el tratado del derecho penal, ¿no es cierto?, que significa Nesiquim daños, pero es el derecho penal. Los 3 primeros tratados de ese orden de Nesiquim era Babá Kamá, Babá Netziá. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bien, bien. Bueno, entonces sería puerta primera, puerta intermedia, puerta última, porque Babá, ¿no es cierto?, ya está adaptado. Fíjese acá, que acá es Bab. Es la misma palabra que Babá, cuando se pone para construir Babá Metziá, Babá Kamá, ¿no es cierto? Ok, bien. Son como instancias de la jurisprudencia, puerta primera, puerta intermedia, puerta última.
Son los 3 primeros tratados del orden de Ezequiel, de Daños. Entonces, ahí era puerta, babá. Y aquí también tengo bab, que es puerta. Entonces, ¿se acuerda, por ejemplo, la palabra el, que de donde va a venir Elohim, Dios, ¿no es cierto? Bien, el, que fuerza, poder, divinidad, ¿no es cierto? Bueno, entonces acá tengo Ilu, bien. Esto es Bab Ilu, ¿no es cierto? Puerta de Dios, en acadio. Aunque también se puede traducir puerta del cielo, Bab Ilu. Nosotros siempre pensamos que como decimos las cosas nosotros, las tiene que decir todo el mundo. No, nosotros decimos Babel en hebreo, pero eso porque estamos hablando hebreo en Israel, ¿no es cierto? Pero en Babilonia, en Irak, a Babel la llamaban con el nombre que ellos le nombraban. Nosotros lo adaptamos, ¿no? Y así también bueno, ni viene una palabra. Por ejemplo, nosotros, un día yo les mostré, pero hace muchísimo, si mal no recuerdo, hace más o menos como 14, 15 años, yo les mostré, eso me acuerdo, después nunca más, eso me acuerdo. Israel, nosotros llamamos Israel, ¿correcto? Y bíblicamente es Israel, y la tierra de Israel, bíblicamente aparece como Israel, correcto. Pero las naciones vecinas no le llamaban Israel, las naciones vecinas le llamaban de distintas maneras. Yo una vez mostré como 6 o 7 nombres distintos, cómo se conocía Israel en los países circunvecinos. Todo el mundo le llamaba Israel. No, cada país le llamaba de otra manera Israel. Yo tengo un libro muy bueno de cómo los distintos países, ¿no es cierto? Siria, Líbano, Egipto, todo, Asiria, Babilonia y todo, cómo nombraban Israel. No decían Israel como decimos en hebreo nosotros, lo llamaban de otra manera. Cada uno a su manera. ¿De acuerdo? Son varios nombres, ¿no? De hecho que a Israel le pusieron un montón de nombres a Israel. Pero se siguió llamando Israel, en definitiva, ¿no? Todos los otros imperios más. Bueno, entonces, Babilio significa puerta del cielo, o portal del cielo, o portal o puerta de los dioses. Ok, eso por un lado. Ahora nosotros decimos Babilonia, ¿sí? Pero Babilonia viene de otra forma. Viene de Bab, en acadio, Ilani. De ahí, de Bab Ilani viene Babilonia. Que para nosotros en español, que Ilani es un plural de entonces, sería portal de los dioses, portal de los cielos, o portal de los dioses. ¿De acuerdo? Porque nosotros pensamos que es todo lo mismo, pero no es todo lo mismo. Entonces Babel viene de Babili, no es Babilu, en este caso, y la otra es Babilani, un ejemplo. De hecho, que siempre, pero en todas las culturas aparece alguien, ¿no? De hecho que, bueno, el judaísmo, ¿no es cierto?, bíblico. ¿Por qué digo bíblico? Porque hay un judaísmo bíblico y hay un judaísmo posbíblico que agregó un montón de cosas, algunas que están bien y otras que probablemente no tanto. Pero, por ejemplo, todas las culturas, aquí mismo también en México está esto. ¿Sabes dónde está esto acá? Yo te lo voy a mostrar, se va a querer morir. ¿Dónde está? ¿Vio Churubusco donde vivimos nosotros? ¿Se acuerdan Huixpilopotli? Bueno, Huixpilopotli y Huixpiloplo, de ahí que viene Churubusco, que es una tergiversación del nombre ese, ¿correcto? Porque Churubusco es una tergiversación. Ese lugar, ¿no es cierto?, donde estamos allí nosotros, para los mexicas, era un Babil, era una puerta del cielo donde se conectaban. Por eso, y de ahí viene Churubusco, pero Churubusco es una deformación del nombre del Dios. Bueno, dice Churubusco, ¿dónde viene Churubusco, no? Claro, dice, ya los agarré ahí, para que vean. Y entonces, claro, así, por ejemplo, es así.
Es así. Entonces todas las culturas tenían siempre un lugar que buscaban como un portal del cielo, para que a través de ese portal del cielo, ¿ve dónde estamos nosotros? Ahí en el portal, a lo mejor Dios va a cambiar todas las cosas, ¿no? Pero es cierto. Por ejemplo, yo no me acuerdo si es Génesis 28, 17, donde estaba Jacob, ¿no es cierto? Y estaba en esa relación con el Señor, dice, verdaderamente este es portal, traducción hebrea sería, este es portal del cielo. Todas las culturas siempre buscaron en sus regiones el nombre con un Dios y un lugar donde invocar para demostrarle a la humanidad que vivía en ese lugar, ¿no es cierto?, que era un portal del cielo. Y acá lo tienen ahí, que vean, que parezca mentira, ¿no es cierto? Entonces, ¿me están siguiendo o no? Sí. Y entonces, Nimrod construyó Babel con las otras ciudades que estaban ahí alrededor, y entonces quiso unificar a todos los descendientes de Noé en una cultura, en una astrología, en una teología con el cual pudiese él dominar, gobernar, y sojuzgar al pueblo directamente, ¿no es cierto? Eso es lo que pasó. Y entonces, que ese fue el trágico error de la raza humana, ¿no es cierto?, cuando se dispersaron por todo el mundo. De hecho, que no es, dice, tenía una sola lengua y una sola palabra. No es lo mismo lengua y palabra, ¿no es cierto?, pero hablaban un solo idioma y dice, tenía una sola, exactamente como dice, y unas mismas palabras. Si mal no recuerdo, es exactamente así. Porque acá tengo una traducción escrita nada más. Tenebrís una sola lengua y una misma palabra. Es decir, hablaban un solo idioma, porque obviamente todo es el día de Noé, y hablaban una misma palabra. Es decir, una misma palabra significa que estaban de común acuerdo, se podían comunicar, se podían crecer juntos, podían trabajar juntos, podían relacionarse juntos, podían proyectar juntos cosas, ¿no es cierto? Y entonces podían hacerlo. Y va a llegar un momento en que Nimrod dice, bueno, nos vamos a trasladar, ¿no es cierto?, y vamos a aprovechar todo esto y vamos a crear un imperio. Vamos a formar un gobierno, vamos a crear un imperio, vamos a formar pueblos, vamos a crear una gran nación, ¿no? Pero si usted ve lo que ha sido Babilonia a lo largo de los siglos, incluso es bueno, ¿sabe qué?, leer libros de historia, donde está, pero libros de historia, bueno, hay algunos que no son tan buenos, hay libros que son interesantes, que van llevando y tienen fundamento y todo. Si usted quiere saber, pues busca libros de lo que es Irak y Babilonia antigua, ¿no es cierto? Y va a ver todo lo que es la astrología, la cultura religiosa, ¿no? Y ellos le llamaban, no le llamaban, le seguían llamando hasta ahora, y hasta hoy, y hasta mañana seguramente, a ese lugar como portal del cielo, a Babilonia, como portal del cielo. Y entonces, vio que, por ejemplo, Saddam Hussein vio que recreó una parte de Babilonia y quería regenerar todo, reestructurar todo Babilonia antigua, porque lo seguían llamando que era el portal del cielo. ¿De acuerdo? Entonces uno tiene que ver, no quiero extenderme en eso porque uno se sorprende de lo que pasa en esos lugares, ¿no es cierto? Y entonces, eso por un lado. Les voy a mostrar, esto ya está en el Tratado de Sanedrín, ¿sí? Esto sí lo tengo traducido aquí. Entonces le voy a mostrar, en el Tratado de Sanedrín, si lo quieren buscar, 109a, el Tratado de Sanedrín 109a, dice un rabino, venía de un tema anterior que engarza con esto, ¿no? La generación de la dispersión no tiene porción en el mundo venidero. Es decir, los que se dispersaron, ¿no es cierto?, y que cayeron en todo esto, no tienen porción en el mundo venidero. ¿Qué hicieron? Los eruditos del rabino Shri Shila enseñaron. Dijeron, ellos enseñaron, y ahora viene lo que dice la Biblia. Dijeron, construyamos una torre, ascendamos al cielo
y partámoslos con hachas para que sus aguas broten. Ahora dice algo que puede no interesarle. Vieron que ellos estaban en el valle de Sinar, ¿no es cierto? Un día vamos a ver todo eso. Entonces, los del oeste, que serían los que estaban en Israel, las academias de Palestina, de Israel, se rieron de esto. Si es así, debieran haberlo construido en una montaña. ¿Por qué? Porque si querían ascender, tenían que haber construido, los del antidiluviano, si querían ascender, tenían que haber construido, ¿no es cierto? O postdiluviano, tenían que haber ascendido desde una montaña y no desde un valle, ¿me entienden? Entonces ese juego de palabras no nos interesa. Es bueno cuando uno lee el Talmud, pero a los efectos nuestros mucho no nos interesa. Entonces el rabino Jeremías Ben Eleazar dijo, los que se rebelaron se dividieron en tres partes, tres grupos. Un grupo dijo, subamos y moremos allí. El segundo grupo dijo, subamos y sirvamos a los ídolos. Y el tercer grupo dijo, ascendamos y hagamos la guerra a Dios. El grupo que propuso, subamos y moremos allí, el Señor los dispersó. El grupo que dijo, ascendamos y libremos la guerra, fueron convertidos en simios, espíritus, fueron convertidos en diablos y en demonios nocturnos. Y si ven todos estos grupos, los grupos aparecen así como está traducido. Le digo que esta es una traducción mía del inglés. Directamente lo traduje al inglés, porque como estaba escrito en inglés, hasta para hablarlo, porque es un inglés medio antiguo, estaba en arameo y en inglés antiguo, entonces era más complicado. Entonces, bien, mientras que el cuarto grupo que decía ascendamos y sirvamos a los ídolos, fue por esto que el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. Todos ellos, dice el rabino Natán, todos ellos estaban empeñados en la idolatría, pero está escrito, ¿no es cierto? Pero porque aquí está escrito, permítanos hacernos un nombre, eso es lo que ellos pensaban. Mientras que en Éxodo 23:13 dice el Talmud, ¿se acuerda que dice, no harás mención de otros dioses? ¿Se acuerda que dice, y no harás mención de otros dioses? La palabra mención uno podría entenderla como pronunciarla, ¿no? Como pensarla, como expresarla, o como darle cabida, que es muy distinto. Hacer mención puede significar muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, la palabra mención puede hacer, desde ni siquiera tenerlo en el lenguaje de la boca, ni de la mente, y mucho menos hacer mención en cuanto a alguna efectividad o a lo que fuese. Y bueno, dice que un tercio de la torre fue quemada, un tercio fundido en la tierra y un tercero sigue en pie. Bien. Dice la atmósfera, Rab, que se llamaba Rab dijo, la atmósfera de la torre de Babel causa olvido. Yo le decía, yo traduje literalmente como estaba del inglés. No es que sea un gran traductor de inglés, pero sí. El arameo ya es muy complicado para darle forma a esto. Ahora lo va a entender. Rabí Yosef dijo, Babilonia y Borsif son malos augurios para la Torah. Acá yo les leí, primero, que construyamos una torre, ascendamos así, partámoslo con hacha para que sus aguas broten, ya lo sabemos. Se dividieron en tres grupos, uno que quería servir a los ídolos, el otro que quería hacer directamente la guerra a Dios, ¿no? Y el otro que moremos allí. Bien. A unos se le da un tratado, a otros otro tratado y a otros se le da otro tratamiento. Entonces, después la torre, una parte fue quemada, una tercera fundida y un tercio siguió en pie. Como para demostrarnos que siempre el poder de la maldad está permanente, porque dos fueron desaparecidas, pero otra parte de la torre de Babel sigue en vigencia, ¿no es cierto? Y de hecho que Saddam Hussein estaba en el propósito de regenerar toda esta estructura de Babilonia. Cualquiera que se lea los comentarios, de hecho, en que hay unas partes que ya habían aparecido en publicaciones y todo, que las habían hermoseado de una forma impresionante. Los ladrillos, esos ladrillos que quedan como cerámica, ¿vio? Por el fuego que le ponen, habían... perdón, sí. La puerta de Ishtar. La puerta de Ishtar fue la que regeneraron. Si yo estaba pensando, la puerta de Ishtar fue una. Exactamente. ¿Cómo es?
los leones alados también ya habían regenerado, restaurado todo, pero impresionante. Y entonces él se decía que era un émulo de este famoso Nabucodonosor y de Nimrod y todo este rollo, ¿no? Claro, por eso, mire, ¿cuánto pasó de esto? De Nimrod, de Abraham son 4000 años, ¿ok? Así que esto tiene más de 4000 años. Y uno piensa que las cosas desaparecen, se pierden, se fuman y todo, no. El espíritu. ¿Vio cuando oramos en contra del espíritu de Amalek, el espíritu de Aitofel, el espíritu de Goliat, el espíritu de Faraón? Son todos espíritus. Claro, en la vida por eso dice, a esto los convirtió todos, dice, en espíritus malos. Dice, bueno, que la atmósfera de la Torre de Babel causa olvido. Ahora, mire qué interesante es la reflexión esta de... Está por acá, si viene que se toca acá. Ok. Esa palabra, Borsig, en realidad, algunos eruditos la identifican como Borsig, es una interpretación de Babilonia, una forma de decir Babilonia al lugar, ¿no es cierto? Bien. Y otros que la identifican cerca de allí. Y de hecho que está en la historia también esto. Ahí en Borsig había una secta caldea de astrólogos, que algunos piensan que estaba como si fuera en Babilonia y otros que estaba en una ciudad apartadita de Babilonia, pero cerquita. Ok, yo te voy a poner cómo aparece, ¿no? Pero mire el juego de palabras que hacen los... Ya Babilonia no tiene problema, ¿no es cierto? Borsig, se escribe así en español. Vayan a saber cómo se escribiría en el idioma original, ¿no es cierto? Y entonces, creo que acá algunos la ponen con una H, Borsig. Ok. Ahora, los rabinos dicen, ¿no es cierto?, que el espíritu de la Torre de Babel, y la atmósfera o el espíritu, como uno quiera traducir allí, dice que trae olvido. Ahora, miren el juego de palabras que hace, porque Borsig, ¿no es cierto?, si fuera en hebreo, ¿no es cierto?, yo voy a poner Bor. En hebreo, Bor es así. Bor, ¿sí? Esto es Bor. Ok. Esto es Bor. La palabra Bor, ¿no es cierto?, significa pozo, cisterna, un ejemplo. Y este Shif, ¿no es cierto?, yo lo voy a poner, vamos a poner aquí como Shif, hay un verbo que es el verbo Shafá, pero como verbo, Shafá. El verbo Shafá tiene muchos significados, ¿sí? Literalmente el verbo Shafá significa pulir, alisar, frotar, cepillar, dejar desnudo, dejar como la intemperie, se traduce también como descarnar algo, ¿ok? Bien. Cuando usted pule, ¿vio? Cuando usted pule o cepilla, obviamente le está sacando algo, lo está descarnando, lo está desnudando, ¿me está siguiendo? Los rabinos antiguos lo entienden, ¿no es cierto?, también como desnudar, porque cepillar, básicamente cepillar, limpiar, pulir, ¿ok? Entonces, ¿no es cierto? Entonces, dice, aquí, como que decía, dice, la torre de Babel, la atmósfera del espíritu de la torre de Babel causa olvido. Babilonia y Borsig son malos augurios para la Torá. Ok. Ahora, si yo Borsig, que no sé lo que significaría, porque la verdad que nunca lo pude descubrir lo que significa en Acali o en Sumerio, ¿no es cierto? Pero si lo llevamos a la interpretación y juego de palabras que hacen los rabinos de eso en el Talmud, porque lo que están escribiendo, los que escribieron esto en el Talmud, son los que vivieron allí en Babilonia. Acuérdense que en Babilonia está Sura, Pumbedita y las otras dos ciudades que me olvidé, que eran 4 ciudades impresionantemente activas con un montón de yeshivot, ¿no es cierto?, donde estaban los más grandes eruditos de la jurisprudencia hebrea que escribieron el Talmud.
¿no es cierto? Obviamente también estaban en Israel los que eran jerosolimitanos, los que estaban en Jerusalén, pero Pumbedita, Sura y los otros dos que se me fueron, eran las ciudades más importantes, donde había docenas y docenas de escuelas hebreas, por eso se escribió el Talmud y otros tipos de libros, ¿no es cierto? Ok, y entonces significa el pozo vacío, el pozo descarnado, el pozo desnudo. Es decir, para ellos era estaba Babilonia y Borship. Borship era un lugar de astrología donde los caldeos tenían escuelas de astrología, que no solamente escuelas, sino que practicaban la astrología al grado que ellos conocían, que era, me imagino, muchísimo. Y entonces él dice, Babilonia y Borship son malos augurios para la Torá. ¿Por qué son malos augurios para la Torá? Porque es un pozo descarnado y un pozo vacío. ¿Estás siguiendo? ¿Me siguieron hasta aquí? Sí. Por eso cuando uno vio que habla de Nimrod o habla de Babilonia, uno ve cuando los profetas atacaban tanto Babilonia. En un momento, aunque parezca mentira, Dios utilizó lugares tan pecaminosos para castigar al propio pueblo hebreo. Porque Babilonia, mire, a mí siempre me llamó la atención esto, de hecho que he estudiado eso y podría explicarlo también hasta donde yo sé. Nuestro pueblo hebreo, tal vez alguno diga, bueno, ahora los creyentes somos todos unos mansos corderitos y blancas palomas, ¿no? Cosa que uno duda de eso, ¿no? De esto que yo acabo de decirle. El pueblo hebreo se comportó tan mal para con Dios, tan mal, que Dios utilizó un pueblo terriblemente pecaminoso, mundano, profano y terrenal como el babilónico para castigar al pueblo de Israel. Porque si yo, delante de Dios, como persona judía, ¿no es cierto? Me pongo en este caso como persona judía, pero Dios, si me tiene que castigar, castígame con alguno bueno. Pero parece que no encontraba ni uno bueno. No encontró ni uno bueno, encontró a Babilonia, que era un pueblo pecaminoso, y vio lo que le dice, que Babilonia te ensoberbeciste, yo te usé como vara en mi mano. De hecho que a Ciro se le dijo lo mismo, al rey Ciro le dijo lo mismo. Eso lo vimos el miércoles cuando yo les comenté que a Ciro, ¿no es cierto? Bueno, Ciro ya venía de los medo-persas, no era babilónico, bueno, de todas maneras. Pero Ciro le dice, tú vas a hacer vara en mi mano, ¿no es cierto?, para castigar al pueblo, ¿no es cierto? Y vas a avanzar por las naciones hasta llegar a Israel. Y en el transcurso de avanzar por las naciones, te voy a hacer conocer tesoros escondidos, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué? En este sentido, ¿no? Las riquezas, las profundidades de las naciones, y de hecho que lo hizo. Nada más que después Ciro se ensoberbece también, ¿no es cierto? Todos los que Dios utiliza en su mano se ensoberbecen. No hay uno que cumpla, bueno, bien con el plan de Dios, ¿no es cierto? En este sentido. Por eso Dios utilizó a Babilonia, un pueblo que era terrible en este caso, para castigar a Israel. Y lo mandó 70 años a Babilonia, y de hecho que no estuvo 70 años, estuvieron muchísimo más. Es más, mire cómo no estuvo 70 años. Usted vio, ¿se acuerda en esta era? Cuando los turcos otomanos invadieron España, y en España estuvieron por espacio de casi 800 años. ¿Sí? Parte de la colectividad judía que vivía en lo que es Irak, que vivía en Irak, que eran los descendientes que habían sido exiliados cuando el profeta Jeremías había dicho que se iban a ir a Babilonia, volvieron poquitos con Zorobabel, con Esdras y con Nehemías, pero la gran mayoría se quedaron. ¿Por qué se quedaron? Porque nadie quiere salir de United States. Usted tiene que leer un libro interesante. Hay cosas que yo las comparo, otras que no, porque bueno, pues son históricas en ese sentido. Hay una autora, se me fue el libro, ese que dice, se me fue el autor, se me fue, que dice que es un libro
que utiliza un fragmento bíblico que dice, deja salir a mi pueblo, pero se refiere a Estados Unidos. ¿No lo leyeron ese libro ustedes? Se llama Deja salir a mi pueblo, pero no es deja salir a mi pueblo de la Babilonia, no, deja salir a mi pueblo, haciendo un paralelo. Yo sé que bueno, acá en México tienen un amor-odio con Estados Unidos, o un amor medio raro con Estados Unidos que no lo puedo entender, pero ya es problema de ustedes, ahí yo no me voy a meter hasta que me naturalice mexicano, ahí se lo voy a decir ahí. Hoy no se lo voy a decir. Hasta naturalice mexicano les digo. Algunos no como piensan de Estados Unidos, ¿no? Pero se compara a Babilonia con Estados Unidos. Se compara a Babilonia con Estados Unidos y el autor es muy bueno en hacer las comparaciones. ¿Sí? Nadie se quería ir de Babilonia. ¿Sabe por qué no se quería ir de Babilonia? Porque era la cultura a extrema, a ultranza. ¿Me entiende? Ustedes vieron, por ejemplo, hasta ahora se están investigando el riego, se investiga hasta hoy, yo lo vi en un documental, días pasados, se investiga el riego impresionante de los jardines colgantes, cómo diseñaron sistemas para eso, pero otras cosas maravillosas, cómo descubrieron cómo hacer a determinada intensidad los ladrillos. ¿Por qué dice que usamos ladrillos ahí? Porque ahí no había piedras, había que coser ladrillos, pero las estructuras que hicieron en aquella época, que son sigurat, muchos sigurat, eran altísimos. ¿Cómo se mantenían de docenas de metros de altura con ladrillos cosidos de tal manera que tenían una dureza que no se caían y no se cayeron en siglos, no se cayeron en 700, 800 años, no se cayeron, si no los tiraban a bombardeos? ¿Ok? Si no los tiraban como lo tiraban bombas y un montón de cosas, no se hubieran caído. Entonces sí tenían una cultura y un conocimiento muy grande. Entonces, allí, ¿qué israelita se hubiera querido ir? De hecho, que si usted estudia la historia, ¿no es cierto?, usted se va a dar cuenta que principiando esta era, la banca de Irak, los bancos y las finanzas, los gobernantes de Irak se la delegaban en manos de los judíos. Tiene que leer los libros de historia. Cuando fue la invasión maometana, turca, árabe maometana, a España, parte de la banca judía de Irak participó con dinero para eso también. Así que fíjese lo que pudo haber prosperado el pueblo judío en Babilonia. Por eso usted piensa que el pueblo judío se quería ir de Babilonia. Seguramente que no. Porque Dios, cuando le dice en un momento, ¿no es cierto?, le dice que Dios, los profetas le dicen, te dije que Dios dijo que salgas de Babilonia, y que no querían salir algunos. De hecho, como yo les conté, la fiesta de Purim, el libro de Esther, si está bien que es otra, si Esther o los ancestros de Esther, ¿cierto?, y de Mordejai hubieran cumplido con el plan de Dios transmitido a través de Isaías y de Jeremías, tenían que haber vuelto. Y entonces, si hubiera aparecido Amán, seguramente hubiera aparecido igual, no tenía un Mardoqueo que no se arrodillaba delante de él. Mardoqueo, de hecho, que es un testimonio que no se arrodilló, ¿no es cierto? ¿Me está siguiendo? Pero uno tiene que aprender algunas cosas en este sentido. A ver si no se me cae esto. Aquí porque se me va a caer todo esto, ¿sí? Bien, les voy a mostrar algo. Acuérdense, son varias cosas que uno podría buscar. El Tratado de Pesajim, creo que en Shabbat también. Shabbat también está el tratado. En el libro de los jubileos les dije en el tercer libro de Baruch. Hay otros, ahora no me estoy acordando de memoria, la verdad no me los anoté.
Dice, ven y escucha, dijo Rabí Hanan ben Zakkai. ¿Qué le contestó el eco celeste del malvado, que es Nabucodonosor, cuando dijo, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo? Salió un eco celestial y replicó, malvado, hijo de malvado, nieto del perverso Nimrod, que en su reinado incitó al mundo a rebelarse contra mí. Y ahí dice, bueno, ¿cuántos años vive el hombre? Y sigue con otra historia, ¿me entiende? Por eso, uno tiene que estar buscando en distintos lados. Pero aquí en el Talmud es el Tratado Pesajim, en el inciso 94b. Empieza en el 94a y continúa en el b. Justo la frase está en el medio, ¿no es cierto? Y entonces, dice, ¿qué le contestó el eco? Ven y escucha, bueno, porque viene de este tema, ¿no? Esto no quiero leer todo. Y entonces, ¿qué le contestó el eco celeste al malvado, a Nabucodonosor, cuando dijo, ¿no? ¿Se acuerda que Nabucodonosor dijo, subiré a las alturas, seré semejante al Altísimo? Que esto en la Biblia aparece como, hablando de Lucifer, ¿se acuerdan ustedes? Y aquí el Talmud hace ver ese personaje, como lo vemos nosotros, como Nabucodonosor. Y entonces a Nabucodonosor le dice, malvado, hijo de malvado, nieto del perverso Nimrod, que en su reinado incitó al mundo a rebelarse. Si uno va leyendo esto, el libro de Jubileo, la tercera de Baruch, el Midrashí que yo leí de Sefer HaHayah, o el libro de Haser, ¿no es cierto? Uno va viendo todo esto. Y en el libro el amigo Josefo, que es, dice, les muestro esto rápido, ¿sí? Los hijos de Noé fueron 3, Sem, Jafet y Cam, nacidos 100 años antes del diluvio. Fueron los primeros en descender de las montañas a las llanuras, donde fijaron su residencia, y persuadieron a los demás que tenían los terrenos bajos por el peligro de inundación, y no querían bajar de las alturas a que siguieran su ejemplo. La llanura donde vivieron primero se llamaba Sinar, o Shinar. Dios les ordenó además que enviaran colonias a ocupar otras regiones, que no fomentaran entre sí las disidencias y que cultivaran gran parte de la tierra y gozaran ampliamente de sus frutos. Pero como estaban muy mal enseñados, desobedecieron a Dios y cayeron en nuevas calamidades y tuvieron que conocer por experiencia el pecado en que habían incurrido. Cuando florecieron en una multitud de jóvenes, Dios les reiteró el consejo de que enviaran colonias. Ellos, suponiendo que la vida cómoda de que gozaban no provenía del favor de Dios, sino de sus propias fuerzas, no obedecieron y añadieron a la desobediencia la sospecha de que les ordenaban separarse en colonias porque estando divididos los podrían oprimir más fácilmente. El que incitó a semejante desprecio de Dios fue Nebrodes. Esto ya lo vamos a explicar, porque Flavio Josefo a Nimrod le cambió el nombre y le puso Nebrodes, ¿ok? Bien. Sí. El que incitó a semejante desprecio de Dios fue Nebrodes, nieto de Cam, hijo de Noé. Un hombre audaz de mucha fuerza en los brazos, quien los persuadió de que no adjudicaran a Dios la causa de su felicidad, porque solo se la debían a su propio valor. Paulatinamente convirtió el gobierno en una tiranía, viendo que la única forma de quitar a los hombres el temor a Dios era el de atarlos cada vez más a su propia dominación. Afirmó que si Dios se proponía ahogar el mundo de nuevo, haría construir una torre tan alta que las aguas jamás la alcanzarían, y al mismo tiempo se vengarían de Dios por haber aniquilado a sus antepasados. ¿Lo que está diciendo? Cuando uno esto lo ve como una historia, una leyenda, pero ¿sabe cuántas? Dice, no, a mí jamás me agarrarían en este tipo de cosas. Imagínense que usted está en esta época, ¿no es cierto? Porque cuidado, esta gente que construyó Babilonia, perdón la expresión que voy a usar, mamá, no eran imbéciles.
Estos eran ingenieros de la época, científicos de la época, astrólogos de la época, constructores de la época, naturalistas de la época, tenían agricultura, ganadería, tenían de todo, hermano. No construyeron así Babilonia porque eran torpes. Entonces, si nosotros estamos en una situación en que hay alguien como Nimrod y todos los que le seguían, que eran grandes astrólogos, guerreros, arquitectos, ingenieros, construían ciudades, acueductos, un montón de cosas, y les propone algo, ¿usted qué haría? ¿Usted y yo qué haríamos? Por ejemplo, no sé, un ejemplo, pongamos, no voy a hacer, vamos terminando, pero no voy a hacer un paralelo, ¿no? Porque no me quiero enemistar con nadie. Pero, pongamos con Estados Unidos. Para mucha gente, todo lo que construye Estados Unidos, lo que fabrica Estados Unidos, lo que dice Estados Unidos, los artistas de Estados Unidos, los rockeros de Estados Unidos, todo es lo mejor del mundo. Y probablemente no lo sea, porque el mundo es muy grande. ¿De acuerdo? Pero para mucha gente, ¿no es cierto? Uno ve, un cantante de Estados Unidos viene aquí, un cantante, vengo, que Dios me perdone lo que voy a decir. Cuando fue lo del sismo, venían los cantantes, ¿no es cierto? Entonces, uno no se puede meter en el corazón del hombre. Decían, nosotros venimos a ayudarnos para cantar por los damnificados. Vienen por la lana, ¿qué por los damnificados, hermano? Pero como vienen de Estados Unidos, los aplaudimos y oramos. Vienen, ¿no? Y vienen. Alguno va a decir, no, está equivocado Elías, porque ellos también tienen corazón o mejor que tú. Seguramente que sí. Pero yo me quedo con mi beneficio de la duda. No los ataco, pero no los condeno, pero tampoco los aplaudo. ¿De acuerdo? Okay. Por eso les digo, ¿qué hubiéramos hecho usted y yo si hubiéramos estado allí y alguien nos dice, construyamos una gran ciudad? No, ¿por qué dijeron posamos ladrillos? No había, tenían que buscar materiales, lo estaban haciendo con lo mejor. De hecho, que los ladrillos que se construía Irak o Babilonia antigua, esos ladrillos, son una maravilla, hermano. Yo he visto documentales y he visto libros. Cómo perduraron a lo largo de 200, 300, 400, 800, 1200, 1400, 2000, 3000 años. ¿Cómo perduraron? ¿Quién iba a renegar de una cultura así? Y entonces dice, bueno, como nadie está dispuesto a renegar, porque nadie estaba dispuesto a renegar, dice, vamos a esparcirlos y confundir las lenguas. Y los separó para siempre. Construirse como persona no es malo, construirse aparte de Dios es malo. Construir un pueblo, hacer algo por un pueblo, por la nación, no es malo. Pero dejar de espaldas a Dios es malo. Por eso, pensemos, ¿no es cierto?, ya para terminar, cómo estamos construyendo nuestras vidas, cómo estamos construyendo nuestro hogar, cómo estamos construyendo nuestra familia, cómo estamos construyendo nuestra nación, nuestra ciudad, nuestro pueblo, ¿no? A veces nos solidarizamos, créame hermano, nos solidarizamos, consciente o inconscientemente, con un montón de cosas en este mundo que no aprovechamos para nada. Para nada. A veces, desgraciadamente, es tarde para, no tarde para arrepentirse, pero el tiempo no se puede volver atrás y a veces perdemos mucho tiempo. Quiera Dios que Dios nos esté mirando en esta hora y en todo tiempo y podamos construir nuestras vidas de cara al Señor, ¿no es cierto? Y junto con el Señor, y no como Nimrod que dijo poderoso vivor frente al Señor. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, Señor de toda misericordia, Santo de Israel, Creador del cielo y de la tierra, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre. Te damos gracias por este momento que buscamos tu presencia, compartimos tu palabra, alabamos tu nombre a través, Señor, de los cantos de tu palabra y también a través de la tefilá, de la oración. Tú eres grande, Dios eterno, misericordioso y hacedor de maravillas. No hay nada oculto delante de tu presencia, no hay nada imposible para ti.
Tú viste, Señor, a la humanidad que tú creaste. Señor, tú quitaste a las criaturas que tú pusiste como perfectas en el Edén y las quitaste del paraíso, Señor, por haber desobedecido tu palabra. Tú, por querer hacerse un nombre, Señor, y por creerse poderosos y autosuficientes, enviaste el diluvio. Los descendientes de ellos, de Noé, Señor, no aprendieron la lección, quisieron hacerse un nombre, fueron fuertes, poderosos y autosuficientes, y destruiste la obra de sus manos, la construcción de su pueblo, y quitaste la ciudad que ellos estaban formando. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, en esta hora pedimos perdón de nuestras desobediencias, pedimos perdón de nuestra autosuficiencia, pedimos perdón de nuestro orgullo. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Como dice tu palabra, antes del quebrantamiento viene la soberbia. Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Señor, muchas veces miramos a otros y nos alarmamos de su soberbia, pero lo primero que tenemos que pensar es no ser soberbios nosotros. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Rogamos en esta hora que desciendas de los cielos, abra las puertas y ventanas, Señor, de lo alto, y derrames bendición, misericordia, piedad sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, sobre nuestra congregación. Ábrenos puertas de bendición, de sanidad, de restauración, de prosperidad, de abundancia. Señor, ábrenos el entendimiento y revélate a nuestros corazones y a nuestra mente, Señor. Quita de nosotros todo lo malo, añádenos todo lo bueno, quita de nosotros todo lo que a ti te desagrada. Bendito y alabado sea tu nombre. Señor, nos ponemos delante de tu presencia y no queremos asemejarnos, Señor, a los descendientes de Adán y Eva, Señor, que fueron los antediluvianos y por eso vino el diluvio. No queremos asemejarnos a los descendientes de ellos después del diluvio, Señor, que se crecieron, Señor, soberbios y Señor, quisieron hacerse un gran nombre, una gran fama, una gran reputación, Señor, para poner sus nombres en los ladrillos, Señor, en vez de poner el nombre del Dios eterno. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendice y fortalece nuestras vidas, levanta nuestra cabeza, fortalece nuestro ánimo, alienta nuestro corazón, Señor. Fortalece y sánanos de toda aflicción del cuerpo y de toda aflicción de la mente y de toda aflicción del espíritu. Líbranos, líbranos de toda aflicción de la vida. Avergüenza el poder del diablo y tapa la boca de Satanás. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Así como decían los rabinos en el Talmud, Señor, que no aprovechaba nada, Señor, estar ahí en ese lugar, porque la gente se olvidaba la palabra. Así nosotros también no queremos estar en contacto con cosas que nos alejan de tu verdadera palabra. Por eso el rabino le puso, Señor, al nombre pozo vacío, pozo descarnado. Bendito y alabado sea tu nombre. Al lugar donde estaban, Señor, la astrología, Señor, donde estaba la ciencia de los caldeos, Señor, el rabino le puso pozo vacío y pozo descarnado, porque la fuente de vida y la fuente de crecimiento, la fuente de esperanza para nuestras vidas, eres tú y tu Torah. Bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Mesías y Salvador Yeshua. Gracias por el perdón de nuestros pecados, gracias por la salvación de nuestra alma. Señor, sigue tocando nuestras vidas en esta hora, en todo tiempo. Sigue bendiciéndonos y prosperándonos. Y que verdaderamente también progresemos en lo físico, Señor, en los recursos y en las cosas materiales, así como prospera nuestra alma. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua. Amén.